En esta guía vamos a ver cómo obtener el Simian Flu Master y bueno, pónganse cómodos, vayan por lo que tomen, por la botana que se acostumbren a echar, porque esta partida va a ser un poco larga. Así es que vamos a empezar. Seleccionen un nuevo main game, de ahí el Simian Flu. Aquí ya saben, le pueden poner pausa para ver el código genético. Ese es el que yo utilicé. Nos vamos a ir en Mega Brutal, que necesitamos el Master. El nombre, la verdad es que el que sea, ahí puse alguno random. Y vamos a empezar en Estados Unidos. De hecho, esta partida va a ser muy parecida a la de Film Fanatic. Así es que bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer puntos, varios puntos. Aquí ya llevamos unos 14, 15, por ahí vamos. Y vamos a empezar en las abilities por Simian Neurogenesis, y el que sigue va a ser Ape Colonies, que van a darse cuenta que vamos a utilizar muchas colonias. Entonces vamos a seguir haciendo más puntos. Ahora sí, ya vamos a hacer un Evolve a Ape Colonies y vamos a hacer la primera colonia en cuanto podamos en Estados Unidos. Ahí ya la tenemos. Ahí está el banner. Y aquí, ojo, acaba de hacer un auto-evolve. Cualquier auto-evolve lo vamos a tener que quitar por lo pronto. Más adelante los vamos a dejar, pero ahorita hay que quitarlos tan rápido como sea posible. De ahí nos vamos a ir por Social Cohesion, y de ahí nos vamos a ir por Cognitive Shift. Ese va a ser el que sigue. Pues aquí necesitamos hacer un poco más de puntos. Ahí están, Cognitive Shift, hagan el Evolve, y el que sigue va a ser Education, que es sobre esa misma rama. Nos vamos a hacer más puntos aquí en el mapa, y ahí ya lo tenemos, Education. Y de aquí nos vamos a pasar por los Organized Travels, porque también queremos que ya podamos migrar a los simios inteligentes entre países. Entonces ahí ya lo tenemos, hagan el Evolve de Organized Travel y vámonos de regreso al mapa. Entonces aquí en verdad es bien importante que hagan un auto-evolve muy rápido de cualquier cosa que haga evolve. Aquí se van a dar cuenta, nuevamente hace un auto-evolve, hay que quitarlo de inmediato. Sí les recomiendo que aunque sea mucho más lento, lo jueguen en la velocidad normal o máximo en 2x. Y aquí esténse pendientes de los simios, aunque no esté infectado México, hay que estar viendo cuántos simios inteligentes va teniendo, porque desde México es desde donde vamos a empezar a mandar simios hacia otros lados. Vamos a mandar primero al Caribe. Esta parte es muy lenta, entonces tengan paciencia. Después ya que están en el Caribe, los vamos a mandar ahora a Groenlandia. Y se van a dar cuenta que vamos a estar mandando muchos y hacia lugares muy lejanos, y tiene una explicación. Cada que uno de estos simios, estas nubecitas, el que sigue va a ser a Islandia, cada que una de estas nubecitas pasa por algún territorio nuevo, se quedan simios inteligentes ya ahí, y eso nos va a funcionar muchísimo para después. Pero bueno, en cuanto puedan también vayan por Logistics, por Seafaring y por Horseback Riding. Esto lo que va a hacer es que los simios vayan de un país a otro como los vamos mandando, pero muchísimo más rápido. Entonces esos también, en cuanto los puedan lograr hacer, de una vez se le evolve. Luego vamos a mandar más simios desde México, siempre desde México, ojo, siempre desde México. De México a Inglaterra o a United Kingdom, como le quieran llamar. Aquí otra vez tenemos 39, 41 simios inteligentes, entonces ahora de ahí intenté mandarlos por atrás, pero no se puede, así es que nos vamos a ir hasta Japón. Aquí se van a dar cuenta que va a atravesar muchísimos países esa nube de simios inteligentes, y por todos esos lados se van a ir quedando simios. Aquí bueno, ya hizo otra vez un auto-evolve, hay que quitarlo, todos hay que quitarlos, hasta más adelante que les diga que ya no, pero por lo pronto todos hay que quitarlos. Entonces ahora el siguiente grupo de simios inteligentes que vamos a mandar de México es hacia Filipinas, que es la islita que está justo ahí. Entonces esta bola va a atravesar por África, entonces ahí se van a ir quedando, ya van viendo cómo se va quedando así como iluminado en verde. Y el que sigue lo vamos a mandar hacia Nueva Guinea, y de ahí todavía nos faltan un par por lo menos. Entonces de aquí vamos a mandar ahora nuevamente hacia Nueva Zelanda, y ya nada más nos falta uno más que va a ser hacia Madagascar.
En el Inter va a seguir haciendo autoevolves, nada más que yo los pasé ya muy rápidos. Todos los autoevolves todavía se tienen que quitar. Entonces, bueno, aquí ya mandamos todos los que tenemos que mandar desde México. Ahora sí que ya cumplió el cometido. Y aquí vamos a empezar a hacer nuevos campamentos. Entonces el primero va a ser en África del Este, África Central, África del Oeste. De ahí nos vamos a ir un poco más por arriba, por Sudán. De ahí nos vamos a ir hasta la India. Ahí está ya. Y todavía vamos a poner otro par más, nada más que necesitamos ya juntar muchos puntos. Porque cada que vamos poniendo un campamento nos va pidiendo muchos más puntos. Entonces, este último nos va a pedir un demonial de puntos, pero en verdad vale la pena. Ahí está, necesitamos 170, tenemos 145. Entonces hay que juntar estos 170 puntos, ya los tenemos. Ahora vamos a poner el campamento en China. Y en el Inter, la verdad es que todavía no hay que hacer nada. Vamos a poner todavía otro campamento, son 306 puntos. Y el nuevo campamento lo vamos a poner en Indonesia. Ahora aquí ya una vez que lleguemos a esta parte, la verdad es que vale la pena que lo salven por si acaso, porque sí ya llevamos un buen rato, digo, en la guía no se nota, pero llevamos un buen rato de juego como para que por cualquier cosita nos vaya a tronar. Entonces bueno, de ahí nos vamos a pasar a las habilidades y vamos a hacer un Evolve a Drug Resistance 1. De ahí nos vamos a ir a Genetic Hardening 1 y 2. Y si la cura ya va avanzando y va así como peligrosón, aquí yo la tengo en 0%, así que da igual, podrían hacer el Genetic Reshuffle 1 también. Como no es el caso, entonces nos vamos a ir ahora por Ape Rampage. Y después de Ape Rampage nos vamos a ir por Drug Resistance 2. Lo bueno es que hicimos un chorro de puntos ahí en lo que esperábamos por las colonias, entonces pues, tenemos suficientes. Vamos a irnos ahora por Calor 1, por Frío 1, y los que siguen van a ser Calor 2 y Frío 2. Entonces ahora vamos de regreso a hacer más puntos. Aquí ya los tenemos, entonces vámonos por Frío 2, que sigue va a ser Calor 2. Y como tenemos ya también un chorro de campamentos, pues también ya empezamos a tener más puntos. Entonces ahí tenemos ya para Calor 2. Y de aquí nos vamos a pasar a las transmisiones. Vamos a buscar agua 1 y 2, aire 1 y 2 y aerosol. Entonces yo les recomiendo que sea agua 1, aire 1, aire 2, agua 2 y aerosol. Y si sigue haciendo evolves, auto-evolves, síganos quitando todavía. Ahí ya nos fuimos por agua 1, ahora nos vamos a ir por aire 1. Este lo podrían hacer al revés en caso de que les saliera el banner de los barcos primero, o digo, ahí vayan viendo. Por ejemplo, ahí yo ya tenía el de los aviones, entonces por eso me fui primero por aire. Aquí ya vieron que ya me pusieron el banner de que otra vez ya se pueden infectar. Entonces bueno, ahí está agua 2, y ahora nos vamos a ir por aire 2. Y el último va a ser el aerosol. Entonces vamos a seguir haciendo más puntos. Vamos a conseguir el aerosol también. Ahí ya lo tenemos. De ahí nos vamos a ir por Hominidae Breach. Y esto es para que el bicho también se pase a través de los animales. Entonces ahí está Hominidae Breach. De ahí nos vamos a ir nuevamente a las habilidades. Vamos a irnos por Ape Migration. Esa va a ser la que sigue. Entonces aquí ya se van a dar cuenta, después de que hacemos estos evolves, van a salir un chorro de estas burbujas rojas. Entonces, sí les recomiendo que le pongan pausa al juego para que las puedan explotar todas y aprovechen todos los puntos que nos dan. Aquí ya vieron, entre los campamentos y las infecciones, pues son un chorro de burbujas las que tenemos que explotar. Entonces pongan pausa y ya nos vamos por Ape Migration. El que sigue va a ser Scouts. Otra vez seguimos teniendo varias infecciones. Y aquí otra vez hizo un auto-evolve. Entonces a partir de este momento cualquier auto-evolve que haga ya ahí déjenlo. Ya también tenemos a los Scouts. Ahora nos vamos a ir por Pathfinder. Y nuevamente cualquier auto-evolve que empiece a hacer a partir de ahorita déjenlo ya. Entonces ahora nos vamos a ir también por Pathfinder. Y después de eso vamos a volver a hacer un save. Aquí ya cada save que vamos haciendo se empieza a poner como un poco más rudo. Pues yo aquí ya lo que hice fue empezar a esperar a una pandemia global, una infección global o como lo quieran llamar, que ya todo el mundo esté infectado. Ahí siguen, como se pueden dar cuenta, ahí se sigue moviendo.
Aquí igual esto también es de paciencia, sí me llevó un buen rato. Entonces ahí ya tenemos prácticamente la infección global. Ahí está ya. Y una vez que tengamos esa infección global, nos podemos ir ya sea por fotofobia, que es ahí en donde estoy, hacia arriba, por sangre de la conjuntiva, luego hemorragia, también de la conjuntiva. Aquí ya básicamente es buscar, uno, cuáles son los que frenan la cura, y dos, cuáles van a ser los más letales. Entonces por ahí nos podemos ir hasta arriba, hasta prácticamente llegar a coma, que ahí básicamente está, ya llegamos a coma. Después de eso, cualquiera de estos que están aquí, de este lado, aumentan la letalidad. Y también se pueden ir por los que están hasta la extrema derecha, hasta el de muerte cerebral, que ese es el que aumenta también mucho la letalidad de este bicho. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer puntos, como se dieron cuenta, pues también cuestan varios puntos de ADN. Y aquí, ojo, en el mapa también van a ver que de repente ya empiezan a aparecer los laboratorios, estas cosas. De hecho, ahí va un avión azul, si se dan cuenta, y lo voy cazando. Entonces va a llegar al África del Oeste. Pues pónganse en donde está el campamento, lo que sea, el laboratorio, y atáquenlo. Es bien importante destruir esos campamentos para que la cura no suba tan rápido. Pero bueno, ya me fui yo por choque hemorrágico y después por hypoglaucobability, o como se diga. Pero les digo que igual también se pueden ir por la parte de la derecha y ese también sube mucho la letalidad. Ahora, ojo con los drones. Cada que vean que un dron está sobre una de las colonias, muevan a la colonia a alguno de los países que está al lado, pues básicamente para que no sufran bajas. Entonces hay que moverlos, hay que estar bien pendientes de los drones estos, y hay que mover a los simios hacia cualquiera de los países de al lado. Entonces bueno, ahora ya regresamos aquí, hipocoagulabilidad, o como le diga esa cosa. Ahora nos vamos por hidrocefalia, esa sí sé cómo se dice. Y vamos a seguir haciendo puntos. Aquí otra vez hay otro dron, entonces a los simios de Estados Unidos los vamos a mover a México, podría ser a Canadá igual, o sea, a cualquier país, siempre y cuando no se queden ahí pues los simios, ¿no?, que los vayan a estar matando. Entonces de ahí, como les decía, nos podemos ir por la parte de la derecha hasta muerte cerebral total, que es así, aumenta la tasa de muerte pues, rapidísimo, ¿no? Entonces aquí ya, como se dan cuenta, ya quedan escritos infectados. Ahí está, Victoria, Simian Master. Y ya estamos a un pasito de conseguir el platino si has estado siguiendo esta guía. Así que si te ayudó, bueno, pues ayúdame de regreso, dame un like, suscríbete, comparte la guía y nos vemos en la siguiente. Adiós.